V rozkosnom cale odnogo i zamiache dorohejache restoranov goroda karila praidikna atmosfera bogatest baisa mouverenosti, frustalnie lustrio trazalis V. ¿Por qué mi empleada doméstica camina sola de noche hacia el peor barrio de la ciudad? Cuando Mauricio decidió seguirla, jamás imaginó que lo que descubriría destruiría todo lo que creía saber sobre su propia vida. Jardines que parecían pintados por artistas y un silencio que solo el dinero puede comprar. Pero esa noche, algo inquietaba a Mauricio Larrazábal mientras observaba por el ventanal de su despacho. Abajo, en el portón principal, una figura familiar caminaba hacia la oscuridad de la calle. Renata, su empleada doméstica de los últimos años. La mujer que llegaba antes del amanecer y se marchaba cuando las estrellas ya dominaban el cielo. La que nunca pedía nada, nunca se quejaba, nunca levantaba la voz. La que limpiaba su casa con una dignidad que a veces lo hacía sentir incómodo. Mauricio miró su reloj. Era demasiado tarde para que cualquier persona caminara sola por esas calles. Y sin embargo, ahí estaba ella, alejándose con pasos rápidos pero cansados, cargando las mismas bolsas gastadas de siempre. «¿A dónde vas, Renata?», murmuró para sí mismo. No era la primera vez que lo notaba. Durante semanas había observado el mismo patrón. Renata terminaba sus labores, se cambiaba en el cuarto de servicio y desaparecía en la noche como si la oscuridad fuera su único refugio. Pero lo que más le intrigaba era la dirección que tomaba. No iba hacia las zonas residenciales modestas donde él asumía que vivía. Iba hacia el sur, hacia los barrios que ni siquiera la policía se atrevía a patrullar después del anochecer. «Señor Larrazábal, ¿necesita algo más antes de retirarme?». La voz de doña Carmela lo sobresaltó. La cocinera de la familia llevaba décadas en esa casa. Había visto nacer a su hijo Sebastián. Había consolado a Mauricio cuando su esposa falleció. Era la única persona en el mundo que podía hablarle sin formalismos. «Carmela». Mauricio se giró lentamente. «¿Qué sabes de Renata?». La anciana frunció el ceño. «¿De Renata? Es la mejor empleada que hemos tenido. Nunca falta, nunca roba, nunca...». «No me refiero a eso», Mauricio la interrumpió. «¿Sabes algo de su vida? ¿De su familia? ¿De dónde vive?». Carmela guardó silencio por un momento. Sus ojos, sabios por los años, estudiaron el rostro de su patrón con una mezcla de curiosidad y cautela. «Sé que es viuda, sé que tiene hijos, y sé que cada centavo que gana aquí lo destina a ellos. Más allá de eso», la anciana suspiró, «Renata es como el agua, señor. Transparente, necesaria, pero imposible de atrapar». Mauricio asintió lentamente, su mirada regresando al ventanal. Renata ya había desaparecido en la distancia, tragada por las sombras de la noche. «Puedes retirarte, Carmela». Cuando la puerta se cerró, Mauricio tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tomó las llaves de su auto menos ostentoso, se quitó el saco del traje y salió por la puerta trasera de la mansión. Si alguien le hubiera preguntado por qué lo hacía, no habría sabido responder. Quizás era curiosidad. Quizás era ese vacío que lo consumía desde la muerte de su esposa. O quizás, muy en el fondo, era algo que ni él mismo comprendía todavía. El auto avanzó lentamente por las calles, manteniendo distancia prudente de la figura que caminaba con determinación. Mauricio conocía cada rincón de la ciudad. Había construido edificios en casi todos sus barrios, pero nunca había transitado por estas calles a esta hora. Las luces se volvían más escasas, las fachadas más deterioradas, el aire más pesado. Renata caminaba sin mirar atrás, como si conociera cada grieta de la acera, cada sombra peligrosa, cada rincón donde era mejor no detenerse. Sus pasos eran rápidos, pero no desesperados. Era el andar de alguien que había recorrido ese camino tantas veces que ya no le temía. Pasaron el puente viejo que dividía la ciudad en dos mundos. Del lado norte, prosperidad y promesas. Del lado sur, supervivencia y olvido. Mauricio nunca había cruzado ese puente de noche. Sus proyectos de construcción siempre terminaban antes de llegar aquí. «Zona de alto riesgo», decían sus asesores. «No hay retorno de inversión», argumentaban sus socios. Pero Renata cruzó sin dudarlo. El barrio que la recibió era un laberinto de callejones estrechos, casas amontonadas, como fichas de dominó a punto de caer, y miradas que emergían desde las esquinas oscuras.
Mauricio detuvo el auto a una distancia prudente, temeroso de avanzar más. Desde ahí, observó cómo Renata se detenía frente a una construcción que apenas podía llamarse casa. Era una estructura pequeña, con paredes que mostraban las cicatrices de años de abandono y un techo que parecía sostenerse por pura voluntad divina. Una sola luz tenue brillaba desde el interior, dibujando sombras en las cortinas remendadas. Renata tocó la puerta con un patrón específico. 3 golpes. Pausa. 2 golpes más. La puerta se abrió inmediatamente y 2 figuras pequeñas se lanzaron a sus brazos. Niños. 2 niños que la abrazaban como si no la hubieran visto en años, aunque probablemente solo habían pasado horas. Mauricio pudo escuchar sus voces agudas, incluso desde la distancia. Mamá. Mamá llegó. Renata se arrodilló para quedar a su altura, acariciando sus rostros con una ternura que Mauricio jamás había visto en ella dentro de la mansión. Ahí, en su uniforme gastado, rodeada de pobreza y oscuridad, Renata brillaba con una luz que ninguna lámpara de cristal de su mansión podría igualar. Una anciana apareció en el umbral. Intercambió palabras con Renata, señalando hacia el interior de la casa con expresión preocupada. El rostro de Renata cambió instantáneamente. La ternura fue reemplazada por angustia. Sin soltar la mano de uno de los niños, entró rápidamente a la casa. Mauricio esperó en el auto, debatiendo consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había seguido a su empleada hasta este lugar? ¿Qué esperaba encontrar? Pero algo lo mantenía clavado en ese asiento. Una fuerza que no podía explicar. Una necesidad de entender qué secreto guardaba esta mujer que pasaba sus días limpiando su casa sin jamás pedir nada a cambio. Pasó un tiempo que pareció eterno. Finalmente, Renata salió de la casa, pero ya no estaba sola. Cargaba en brazos a uno de los niños, envuelto en una cobija delgada. El pequeño no se movía con la energía del otro niño que había corrido a abrazarla. Este permanecía inmóvil, su cabeza recostada en el hombro de su madre. La anciana salió detrás de ella, sosteniendo al otro niño de la mano. Intercambiaron más palabras, y Mauricio pudo ver cómo Renata sacaba dinero de su bolsillo y lo entregaba a la mujer mayor. Probablemente todo lo que tenía. Luego, con el niño en brazos, Renata comenzó a caminar en dirección contraria a la que había venido. Mauricio encendió el motor y la siguió nuevamente, esta vez con el corazón latiendo de una manera diferente. Ya no era curiosidad lo que sentía. Era algo más profundo, más incómodo. El camino los llevó fuera del barrio, por calles que gradualmente mejoraban hasta llegar a un edificio que Mauricio reconoció inmediatamente. El Hospital de la Providencia. Era una institución pública, conocida por atender a quienes no podían pagar clínicas privadas. También era conocida por sus interminables filas de espera, su falta de recursos y sus milagros cotidianos realizados por personal médico que trabajaba con las uñas. Renata entró por la puerta de emergencias, todavía cargando al niño. Mauricio estacionó el auto y se quedó mirando la entrada del hospital. Las luces fluorescentes iluminaban un mundo completamente diferente al suyo. Madres con bebés llorando, ancianos tosiendo en las bancas de espera, enfermeras corriendo de un lado a otro con expresiones de agotamiento permanente. Sin pensarlo demasiado, bajó del auto y caminó hacia la entrada. El interior del hospital era exactamente como lo había imaginado. Paredes que necesitaban pintura, pisos que habían visto mejores días, y un olor a desinfectante que no lograba ocultar completamente el aroma de enfermedad y desesperanza. Buscó a Renata con la mirada, pero la había perdido entre el caos del área de emergencias. Se acercó al mostrador de información, donde una recepcionista con ojeras pronunciadas atendía llamadas sin parar. «Disculpe», Mauricio intentó llamar su atención. «Estoy buscando a una mujer que acaba de entrar con un niño». La recepcionista lo miró con esa expresión de quien ha escuchado miles de historias tristes en una sola noche. «Señor, aquí entran cientos de personas cada hora. ¿Es familiar?» «No, yo...» Mauricio dudó. ¿Qué iba a decir? ¿Que había seguido a su empleada doméstica hasta aquí? Solo quiero saber si el niño está bien. Si no es familiar, no puedo darle información. Políticas del hospital. Mauricio asintió, derrotado. Se apartó del mostrador y caminó por el pasillo principal, observando las puertas que se abrían y cerraban, buscando cualquier señal de Renata. Fue entonces cuando la vio.
Estaba sentada en una banca del pasillo de oncología pediátrica, con el niño dormido en su regazo. Sus manos acariciaban el cabello del pequeño con una delicadeza infinita, mientras sus labios murmuraban algo que parecían oraciones. Oncología pediátrica. La palabra golpeó a Mauricio como un puño en el estómago. Él conocía ese pasillo. Lo había recorrido años atrás, cuando buscaba a los mejores especialistas para su esposa. Sabía lo que significaba estar sentado en esas bancas, esperando noticias que podían destruir mundos enteros. Se ocultó detrás de una columna, observando desde la distancia. Una doctora salió de una de las habitaciones y se acercó a Renata. La conversación fue breve pero intensa. Renata asentía mientras la doctora hablaba, sus hombros cayendo gradualmente con cada palabra. Cuando la doctora se alejó, Renata inclinó la cabeza hacia el niño dormido y sus hombros comenzaron a temblar. Estaba llorando, en silencio, sin hacer ruido, como probablemente había llorado miles de veces antes. Lágrimas que caían sobre el cabello de su hijo mientras el mundo seguía girando a su alrededor sin detenerse a notar su dolor. Mauricio sintió algo quebrarse dentro de él, algo que había mantenido encerrado desde la muerte de su esposa. Ese muro de frialdad empresarial, de decisiones calculadas, de emociones reprimidas. Todo se agrietó en ese instante, porque mirando a Renata, vio algo que había olvidado que existía. Vio amor puro, amor que no pide nada a cambio. Vio sacrificio real, no el sacrificio de escribir cheques para causas benéficas, sino el de caminar kilómetros en la noche para llegar a tu hijo enfermo. Vio dignidad verdadera, esa que no se compra con dinero ni se hereda con apellidos. Y en ese momento, Mauricio Larrazábal, el hombre que creía tenerlo todo, se dio cuenta de que no tenía nada. Nada que importara de verdad. Regresó a su auto con pasos lentos, el peso de lo que había presenciado aplastándolo con cada metro. El motor rugió en la noche silenciosa mientras emprendía el regreso a su mansión vacía. Pero algo había cambiado, porque ahora sabía el secreto de Renata. Y ese conocimiento venía con una responsabilidad que no podía ignorar. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar siquiera, era que Renata también guardaba otro secreto. Un secreto que conectaba sus vidas de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para descubrir. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Mauricio no durmió esa noche. Las imágenes de Renata llorando en silencio mientras sostenía a su hijo enfermo se repetían en su mente como una película que no podía detener. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus hombros temblando, sus manos acariciando el cabello del pequeño, su rostro hundido en una desesperación que él conocía demasiado bien, porque él también había llorado así una vez, en los pasillos de una clínica privada, rodeado de lujos que no sirvieron de nada cuando la vida de su esposa se apagó lentamente frente a sus ojos. Cuando los primeros rayos del sol entraron por las cortinas de su habitación, Mauricio ya estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en el vacío. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba Renata cargando ese peso sola? ¿Cómo era posible que trabajara 14 horas diarias en su casa sabiendo que su hijo luchaba contra una enfermedad en un hospital público? ¿Y por qué nunca, en todos esos años, había pedido ayuda? El sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Miró el reloj. Eran apenas las 5 de la mañana. Renata siempre llegaba antes que nadie. Siempre lista para comenzar sus labores antes de que la casa despertara. Mauricio se levantó silenciosamente y caminó hacia el pasillo que daba a las escaleras. Desde ahí, oculto entre las sombras, la observó entrar. Llevaba el mismo uniforme impecable de siempre, su cabello recogido en un moño perfecto, su postura erguida con esa dignidad que la caracterizaba. Pero ahora Mauricio podía ver lo que antes había ignorado. Las ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar. La palidez de quien no ha dormido en días. El temblor casi imperceptible en sus manos cuando dejó su bolso en el cuarto de servicio. ¿Cómo no lo había notado antes? La respuesta era simple y devastadora, porque nunca se había molestado en mirar. Para él, Renata siempre había sido parte del mobiliario de la casa, una presencia necesaria pero invisible, como el aire acondicionado o la electricidad. Cumplía su función, recibía su pago y desaparecía.
Nunca se había preguntado qué vida tenía más allá de esas paredes. Nunca le había importado. Y esa indiferencia ahora lo quemaba por dentro. Regresó a su habitación y esperó hasta que el reloj marcara una hora apropiada para bajar. Cuando finalmente descendió las escaleras, encontró la casa impecable como siempre. El aroma del café recién hecho flotaba desde la cocina, donde doña Carmela ya preparaba el desayuno. «Buenos días, señor Larrazábal». La anciana lo saludó con su sonrisa de siempre. «¿Durmió bien?» «No, realmente». Mauricio se sirvió una taza de café, sus ojos buscando inconscientemente alguna señal de Renata. «Carmela, necesito preguntarte algo». La cocinera dejó lo que estaba haciendo, reconociendo el tono serio en la voz de su patrón. «¿Sabías que el hijo de Renata está enfermo?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Carmela bajó la mirada, sus manos arrugadas retorciendo el delantal con nerviosismo. «Señor, no es mi lugar». «Carmela, por favor». La anciana suspiró profundamente, el peso de los secretos guardados visible en cada línea de su rostro. «Sé algunas cosas. Renata tiene 2 hijos, gemelos. Uno de ellos está muy enfermo. Ella trabaja aquí, y por las noches hace limpieza en un edificio de oficinas del centro. Duerme apenas unas horas antes de volver a empezar». Mauricio sintió que el café se volvía amargo en su boca. «¿2 trabajos?» «3, señor. Los fines de semana lava ropa para algunas familias del barrio donde vive. Todo para pagar el tratamiento de su hijo». «¿Por qué nunca me lo dijo? Podría haberle dado un adelanto. ¿Podría haber qué, señor?» Carmela lo interrumpió con una franqueza que solo ella se atrevía a usar. ¿Cuántas veces Renata le ha pedido algo? ¿Cuántas veces ha llegado tarde o ha faltado al trabajo? Esa mujer tiene más orgullo que todos los ricos que he conocido en mi vida. Preferiría morir antes que pedir limosna. Las palabras golpearon a Mauricio con la fuerza de una verdad incómoda. «Eso no es limosna, Carmela. Es ayuda. Para usted tal vez. Para ella es caridad. Y la caridad tiene un precio que personas como Renata no están dispuestas a pagar. La dignidad». Mauricio dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba entender por qué esta situación lo afectaba tanto. Caminó hacia su despacho, pero en el camino se detuvo frente a la sala principal. Renata estaba ahí, arrodillada junto a la chimenea, limpiando los marcos de las fotografías familiares con un cuidado casi reverencial. La observó en silencio durante un momento. Sus movimientos eran mecánicos, pero delicados, como si cada objeto mereciera respeto. Cuando llegó a la fotografía de su esposa fallecida, Renata se detuvo. Sus dedos rozaron el cristal con una ternura que sorprendió a Mauricio. Era una mujer hermosa. Renata murmuró, sin saber que estaba siendo observada. Ojalá hubiera podido conocerla. Algo en esas palabras hizo que Mauricio diera un paso atrás. ¿Por qué Renata querría haber conocido a su esposa? Eran de mundos completamente diferentes. No tenían nada en común. ¿O sí? El teléfono de su despacho comenzó a sonar, arrancándolo de sus pensamientos. Era Gonzalo Medina, su abogado corporativo. «Mauricio, necesitamos hablar urgentemente. Es sobre el proyecto del sector sur». El sector sur. El mismo barrio donde vivía Renata. El proyecto que sus socios llevaban meses presionándolo para aprobar. Un complejo de edificios de lujo que requería la demolición de varias manzanas de viviendas precarias. ¿Qué sucede con el proyecto? El ayuntamiento aprobó los permisos esta mañana. Tenemos luz verde para comenzar las expropiaciones la próxima semana. Expropiaciones. La palabra sonaba tan técnica, tan limpia, pero Mauricio ahora sabía lo que significaba en realidad. Significaba familias desplazadas. Significaba hogares destruidos. Significaba que personas como Renata perderían lo poco que tenían. «Gonzalo, necesito revisar los documentos antes de proceder». «Mauricio, ya hemos revisado esto cientos de veces. Los números son claros. Este proyecto va a generar ganancias que...». «Dije que necesito revisarlos». Mauricio cortó secamente. «Envíalos a mi correo. Hablaremos después». Colgó antes de que Gonzalo pudiera responder. Se dejó caer en su silla, la cabeza entre las manos. ¿En qué momento su vida se había convertido en esto? ¿En tomar decisiones que destruían vidas de personas que ni siquiera conocía? ¿En firmar papeles que convertían hogares en escombros y familias en estadísticas? El sonido de golpes suaves en la puerta lo interrumpió.
Adelante. Era Renata, con una bandeja de café fresco y algunos documentos que habían llegado por mensajería. Con permiso, señor Larrazábal, le traigo su correspondencia. Mauricio la miró, realmente la miró. Quizás por primera vez en años. Notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. La forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener la bandeja. La manera en que evitaba su mirada como si el contacto visual fuera un privilegio que no merecía. Renata. Su voz salió más suave de lo que pretendía. ¿Puedes sentarte un momento? Ella lo miró con sorpresa genuina. En todos los años que llevaba trabajando ahí, nunca le habían pedido que se sentara. Señor, tengo que terminar de limpiar el... Por favor. Algo en su tono hizo que Renata obedeciera. Se sentó en el borde de la silla frente al escritorio, con la postura rígida de quien no sabe qué esperar. ¿Sucede algo, señor? ¿Hice algo mal? No, no hiciste nada mal. Mauricio dudó, buscando las palabras correctas. Solo quería preguntarte cómo estás. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Renata lo miraba como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Cómo estoy?, repitió lentamente. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Los ojos de Renata se llenaron de una emoción que desapareció tan rápido como había llegado. Su rostro se cerró como una puerta, protegiendo lo que sea que guardara detrás. Estoy bien, señor. Gracias por preguntar. Era una mentira. Ambos lo sabían. Pero Mauricio entendió que presionarla solo la alejaría más. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, puedes decírmelo. Renata asintió cortésmente, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que había aprendido hace mucho tiempo que las promesas de los ricos eran tan vacías como sus mansiones. Gracias, señor. Con su permiso, debo continuar con mis labores. Se levantó y salió del despacho sin mirar atrás, dejando a Mauricio con una sensación de fracaso que no lograba explicar. El resto del día transcurrió en una nebulosa de reuniones virtuales y llamadas de negocios que Mauricio atendió en piloto automático. Su mente estaba en otra parte, dividida entre la imagen de Renata en el hospital y los documentos del proyecto del sector sur que ahora descansaban en su escritorio. Cuando cayó la noche, Mauricio tomó una decisión. Volvería a seguirla. Necesitaba saber más. Necesitaba entender. Y quizás, aunque no se atrevía a admitirlo, necesitaba encontrar una forma de redimirse por años de ceguera voluntaria. Esta vez, cuando Renata salió de la mansión, Mauricio estaba preparado. La siguió por las mismas calles de la noche anterior, cruzó el mismo puente, se adentró en el mismo barrio donde la miseria se respiraba como el aire contaminado. Pero esta noche, Renata no fue directamente a su casa. Se detuvo frente a una pequeña iglesia abandonada, cuyas puertas desvencijadas apenas se sostenían en sus bisagras. Miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie la seguía, y entró. Mauricio estacionó el auto a distancia prudente y esperó. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. ¿Qué hacía Renata en una iglesia abandonada a estas horas? Finalmente, la puerta se abrió nuevamente, pero Renata no salió sola. Con ella venían otras mujeres. 5, 10, 15 mujeres que emergían de la oscuridad de la iglesia como fantasmas de una vida mejor. Algunas cargaban niños dormidos, otras sostenían bolsas con lo que parecían ser alimentos. Mauricio observó, fascinado y confundido, cómo Renata distribuía paquetes entre las mujeres. Comida, medicamentos, ropa. Todo salía de las bolsas que ella cargaba cada noche desde la mansión, las sobras de su cocina, los medicamentos que Carmela desechaba por estar próximos a vencer, la ropa que su hijo Sebastián abandonaba después de usarla una sola vez. Renata había estado alimentando a un barrio entero con los desperdicios de su opulencia. El descubrimiento lo dejó sin aliento. Esta mujer, que apenas tenía para alimentar a sus propios hijos, que trabajaba hasta el agotamiento para pagar tratamientos médicos, dedicaba sus noches a ayudar a quienes tenían aún menos que ella. ¿Cómo era posible tanta bondad en medio de tanta miseria? Cuando la última mujer se marchó con su paquete, Renata se quedó sola frente a la iglesia. Mauricio la vio levantar la mirada hacia el cielo, sus labios moviéndose en lo que parecía una oración silenciosa. Y entonces lo vio. Vio cómo sus rodillas cedían bajo el peso del agotamiento. Vio cómo su cuerpo se desplomaba lentamente contra la pared de la iglesia.
Vio cómo quedaba sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos, su pecho sacudiéndose con sollozos que ya no podía contener. Mauricio abrió la puerta del auto sin pensar. Caminó hacia ella con pasos que resonaban en el silencio de la noche. Renata levantó la mirada al escucharlo, sus ojos rojos encontrándose con los de él en un momento de verdad absoluta. «¿Señor Larrazábal?» Su voz era apenas un susurro roto. «¿Qué hace usted aquí?» Mauricio no tenía respuesta. No tenía palabras que pudieran explicar por qué la había seguido, por qué estaba ahí, por qué sentía que su vida entera había sido una mentira hasta ese momento. Solo pudo arrodillarse frente a ella, en el suelo sucio de ese barrio olvidado, y pronunciar las únicas palabras que tenían sentido. «Vine a ayudarte, Renata, si me lo permites». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza que partió el corazón de Mauricio en dos. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Renata sonó con la urgencia de las malas noticias. Era el hospital, y las palabras que escuchó cambiaron todo. «Señora Villagómez, necesitamos que venga inmediatamente. Su hijo Emiliano entró en crisis. Su condición es muy grave». El grito que Renata soltó esa noche resonaría en la memoria de Mauricio por el resto de su vida. Porque en ese momento, arrodillado junto a una mujer que no tenía nada y lo daba todo, Mauricio entendió que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, era la falta de propósito, y él había estado viviendo en la miseria más absoluta sin siquiera saberlo. El hospital nunca había parecido tan lejos. Mauricio conducía a toda velocidad que las calles permitían, con Renata en el asiento del copiloto, su cuerpo temblando incontrolablemente mientras sus labios repetían el nombre de su hijo como una oración desesperada. «Emiliano, Emiliano, mi niño». Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas a través de las ventanas. Mauricio no sabía qué decir, qué hacer, cómo consolar a una madre cuyo mundo se derrumbaba en tiempo real. Solo podía pisar el acelerador y rogar que llegaran a tiempo. «Vamos a llegar, Renata. Vamos a llegar». Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en algún punto invisible del parabrisas, perdidos en ese lugar oscuro donde habitan los peores miedos de una madre. Cuando finalmente llegaron al Hospital de la Providencia, Renata saltó del auto antes de que éste se detuviera completamente. Mauricio la siguió, corriendo por pasillos que ahora le resultaban tristemente familiares. El área de oncología pediátrica estaba sumida en esa calma tensa que precede a las tormentas. Enfermeras caminaban con pasos apresurados, médicos intercambiaban miradas cargadas de significado, y en el centro de todo, una doctora de mediana edad esperaba frente a la puerta de una habitación. «¿Señora Villagómez?» La doctora se adelantó al ver a Renata. «Soy la doctora Jimena Solares. Estoy a cargo del caso de Emiliano». «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le pasó? ¿Está bien?» La doctora Solares colocó una mano firme pero gentil en el hombro de Renata. Su hijo sufrió una crisis severa. Su sistema inmunológico está extremadamente debilitado por el tratamiento y contrajo una infección. Logramos estabilizarlo, pero la situación es muy delicada. Necesito verlo. Por favor, déjeme verlo. Puede entrar, pero debe usar equipo de protección. Su sistema no puede exponerse a ningún agente externo en este momento. Mientras una enfermera ayudaba a Renata a colocarse la bata, guantes y mascarilla, Mauricio se quedó en el pasillo, sintiéndose como un intruso en una tragedia que no le pertenecía. La doctora Solares lo miró con curiosidad. ¿Es usted familiar? No, yo soy su empleador. La respuesta sonó vacía incluso para sus propios oídos. La doctora asintió lentamente, pero sus ojos decían que había escuchado explicaciones más convincentes. «El niño necesita un trasplante de médula ósea», dijo la doctora sin rodeos. «Es su única opción real de supervivencia a largo plazo. Hemos estado buscando donantes compatibles durante meses, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguno». «¿Y la familia? ¿Los hermanos?» «Emiliano tiene un hermano gemelo, Mateo. Hicimos las pruebas, pero lamentablemente no es compatible. Es poco común en gemelos fraternos, pero sucede. La madre tampoco es compatible. ¿Y el padre?» La doctora hizo una pausa. «Según los registros, falleció hace tiempo». Mauricio sintió el peso de esas palabras. Un niño muriendo lentamente mientras su madre trabajaba 3 empleos para pagar un tratamiento que quizás nunca sería suficiente. «¿Cuánto cuesta el trasplante, si encontraran un donante?» La doctora lo miró directamente. «Hablamos de una suma considerable.
El procedimiento, la hospitalización, los medicamentos posteriores, la rehabilitación. Estamos hablando de una cifra que la mayoría de las familias no pueden cubrir. ¿Cuánto? La doctora mencionó una cantidad. Era significativa, sí. Pero para Mauricio representaba menos de lo que gastaba en una de sus fiestas corporativas. Si encuentran un donante, dijo lentamente, yo cubriré todos los gastos. La doctora Solares parpadeó sorprendida. Señor, ¿está seguro de lo que dice? Esto no es un compromiso menor. Estoy completamente seguro. Algo en su tono convenció a la doctora. Asintió y sacó una tarjeta de su bolsillo. Necesitaré que firme algunos documentos. Y si lo dice en serio, podemos ampliar la búsqueda de donantes a nivel internacional. Eso aumentaría significativamente las posibilidades. Hágalo. Haga todo lo que sea necesario. Mientras la doctora se alejaba para hacer las gestiones, Mauricio se acercó a la ventana de la habitación donde Renata ahora estaba sentada junto a la cama de su hijo. El pequeño Emiliano yacía conectado a máquinas que pitaban con ritmo constante. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados, su cuerpo tan frágil que parecía que podría quebrarse con el viento. Pero Renata lo miraba como si fuera la cosa más hermosa del universo. Y probablemente lo era. Sus manos, esas manos que limpiaban pisos y lavaban ropa ajena, ahora acariciaban el rostro de su hijo con una ternura que Mauricio jamás había presenciado. Sus labios se movían, probablemente cantándole algo, o contándole historias, o simplemente prometiéndole que todo estaría bien. Mauricio se apartó de la ventana, incapaz de seguir mirando. Caminó hacia la sala de espera y se dejó caer en una de las sillas de plástico que habían visto mejores días. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se involucraba tan profundamente en la vida de una mujer que apenas conocía? La respuesta llegó como un susurro desde lo más profundo de su memoria. Porque su esposa habría querido que lo hiciera. Isabel, su dulce Isabel, quien siempre decía que la riqueza sin propósito era pobreza disfrazada, quien dedicaba horas a obras benéficas no por apariencia, sino por convicción genuina, quien veía personas donde Mauricio solo veía empleados, clientes, competidores. Después de que ella murió, Mauricio había cerrado esa parte de sí mismo. Se había convertido en una máquina de hacer dinero, en un hombre que medía el éxito en números de cuentas bancarias y metros cuadrados de propiedades. Había olvidado cómo se sentía importarle a alguien además de sí mismo. Hasta ahora, el sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Renata caminaba hacia él, todavía con los ojos enrojecidos, pero con una compostura que Mauricio no entendía cómo lograba mantener. Se sentó a su lado sin decir nada. Durante varios minutos, el único sonido fue el murmullo distante del hospital y el latido de sus propios corazones. Gracias. Renata finalmente habló, su voz apenas audible. Por traerme. No tenía que hacerlo. Renata, ¿por qué me seguía? Ella lo interrumpió, girándose para mirarlo directamente. Esa noche, y la anterior, lo vi su auto. Sé que me ha estado siguiendo. Quiero saber por qué. Mauricio no tenía escapatoria. No había mentira que pudiera inventar. Ninguna excusa que sonara creíble. Porque quería entender, admitió. Quería saber quién eras realmente. ¿Por qué trabajabas tanto? ¿Por qué nunca pedías nada? ¿Por qué parecías cargar el peso del mundo sin quejarte? ¿Y ahora entiende? Entiendo que eres la persona más fuerte que he conocido en mi vida. Renata soltó una risa amarga. ¿Fuerte? Mire dónde estoy, señor Larrazábal. En un hospital público, sin poder pagar el tratamiento de mi hijo, dependiendo de la caridad de extraños. Eso no es fuerza, es supervivencia. La supervivencia es la forma más pura de fuerza. Ella lo miró con una expresión que Mauricio no pudo descifrar. ¿Sabe qué es lo más difícil? Renata continuó, su voz quebrándose ligeramente. No es el trabajo, no es el cansancio, no es ni siquiera ver a mi hijo enfermo. Lo más difícil es que Mateo, mi otro hijo, tiene que crecer demasiado rápido. Cuida a su hermano cuando no estoy, cocina, limpia, hace tareas. Es apenas un niño y ya tiene responsabilidades de adulto. ¿Dónde está Mateo ahora? Con doña Esperanza, nuestra vecina. Es la única persona en quien confío para cuidarlos. Perdió a su propia hija hace muchos años por una enfermedad similar. Dice que cuidar a mis hijos le da propósito. Mauricio asintió, archivando esa información en su mente.
Otro nombre, otra historia, otro hilo en el tapiz complejo que era la vida de Renata. Renata, la doctora me dijo que Emiliano necesita un trasplante. Ella cerró los ojos con dolor. Lo sé desde hace tiempo, pero no hay donantes compatibles. Y aunque los hubiera, yo voy a pagar el trasplante. Las palabras salieron antes de que Mauricio pudiera pensarlas 2 veces. Renata abrió los ojos de golpe, mirándolo como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Ya hablé con la doctora Solares. Voy a cubrir todos los gastos. El procedimiento, la hospitalización, los medicamentos, todo. No. Renata se puso de pie abruptamente, su cuerpo temblando. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no soy una obra de caridad, señor Larrazábal. No necesito su lástima. Esto no es lástima, Renata. ¿Es qué? Ella lo enfrentó, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo herido y desesperación. ¿Culpa? ¿Quiere sentirse bien consigo mismo ayudando a la pobre empleada doméstica? ¿Quiere una historia bonita que contar en sus cenas de negocios? Las palabras dolían porque tenían algo de verdad. Mauricio había pasado años donando a causas que nunca le importaron realmente, solo para mantener apariencias. Pero esto era diferente. Esto era personal. Renata, hace muchos años, cuando mi esposa estaba enferma, yo tenía todo el dinero del mundo y no pude salvarla. Pagué los mejores médicos, las mejores clínicas, los mejores tratamientos, y aún así la perdí. Su voz se quebró por primera vez en años. No pude salvarla porque su enfermedad no tenía cura. Pero tu hijo sí tiene una oportunidad. Tiene una posibilidad real de vivir, si encuentra un donante. Y yo tengo los recursos para hacer que esa búsqueda sea posible. Déjame hacer esto, Renata. No por ti, no por mí, por Emiliano. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Mauricio. Finalmente, Renata se dejó caer nuevamente en la silla, toda su resistencia derrumbándose como un castillo de arena ante la marea. Mi esposo también murió de cáncer, susurró. Hace años. Trabajaba en construcción, en los proyectos del sector sur. Lo expusieron a materiales peligrosos sin protección adecuada. Cuando enfermó, la empresa se negó a asumir responsabilidad. No teníamos dinero para abogados. No teníamos dinero para nada. Mauricio sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sector sur, los proyectos de construcción. Las mismas palabras que Gonzalo había mencionado esa mañana. ¿Qué empresa?, preguntó temiendo la respuesta. Renata levantó la mirada, y en sus ojos había algo que Mauricio no había visto antes. Conocimiento, dolor antiguo, verdad. Corporación Larrazábal, dijo lentamente. Su empresa, señor. Mi esposo murió construyendo sus edificios. El mundo se detuvo. Mauricio sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si todo lo que creía saber sobre su vida fuera una mentira elaborada. Su empresa, su proyecto, su responsabilidad. Yo no sabía. Por supuesto que no sabía. Renata no había levantado la voz, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Los hombres como usted nunca saben. Firman papeles en oficinas con aire acondicionado, mientras otros mueren en sus construcciones. Reciben reportes de productividad, no de víctimas. Para usted, mi esposo era solo un número en una planilla. Renata, lo siento mucho. No quiero sus disculpas. Ella se puso de pie nuevamente, alejándose de él. Quiero que entienda por qué no puedo aceptar su dinero. Porque ese dinero está manchado con la sangre de hombres como mi esposo. Porque cada centavo que usted tiene fue construido sobre el sufrimiento de familias como la mía. Mauricio no tenía defensa. No había palabras que pudieran borrar años de negligencia corporativa, de decisiones tomadas en salas de juntas sin considerar las consecuencias humanas. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes toda la razón. Mi dinero está manchado. Pero Renata, tu hijo se está muriendo. Y si mi dinero sucio puede darle una oportunidad de vivir, no vale la pena aceptarlo. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la sala de espera se abrió con fuerza. Un joven entró corriendo, con el rostro descompuesto por la preocupación. Tenía los ojos de Mauricio, la mandíbula de su madre fallecida, y esa energía caótica de quien ha vivido demasiado en muy poco tiempo. «Papá, me llamó la doctora Solares. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando?» Era Sebastián, su hijo. Mauricio se levantó, confundido.
¿Sebastián? ¿Cómo supiste que estaba aquí? La doctora me llamó porque figuras como contacto de emergencia del hospital desde cuando mamá estaba internada. Me dijo que estabas acá haciendo trámites para un paciente pediátrico. Sebastián miró a Renata, reconociéndola inmediatamente. ¿Renata? ¿La señora que trabaja en casa? ¿Qué está pasando? Pero antes de que nadie pudiera explicar, la doctora Solares apareció en la puerta con una expresión que Mauricio no pudo interpretar. Señor Larrazábal, necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Pasó algo con el niño? No, Emiliano está estable. Es otra cosa. La doctora miró a Sebastián, luego a Mauricio, y finalmente a Renata. Es sobre la búsqueda de donantes. Cuando ampliamos los parámetros de búsqueda, el sistema arrojó una coincidencia que no esperábamos. ¿Encontraron un donante compatible? La doctora Solares tomó aire, como preparándose para soltar una bomba. Sí, y está en esta habitación. Todos se miraron, confundidos. ¿De qué habla? Mauricio preguntó. La doctora miró directamente a Sebastián. Su hijo, señor Larrazábal. Sebastián es compatible con Emiliano. De hecho, la compatibilidad es extraordinariamente alta. El tipo de compatibilidad que normalmente solo se ve entre familiares cercanos. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Mauricio miró a su hijo, luego a Renata, luego de vuelta a la doctora. Eso es imposible, susurró. No tienen ninguna relación. Pero cuando giró hacia Renata, vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Reconocimiento, miedo, y la sombra de un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Renata. La voz de Mauricio apenas salía de su garganta. ¿Hay algo que necesites decirme? Ella cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Su esposa Isabel, dijo con voz temblorosa. Yo la conocí. Antes de trabajar en su casa. Antes de que ella enfermara. ¿Cómo? ¿Dónde? Renata respiró profundamente, preparándose para revelar la verdad que había guardado durante años. En la clínica de fertilidad donde ella hacía sus tratamientos. La misma clínica donde yo y mi esposo buscábamos ayuda para tener hijos. La habitación comenzó a girar alrededor de Mauricio. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Emiliano y Mateo no son hijos biológicos de mi esposo. Son producto de una donación. Una donación que vino de la misma fuente que ayudó a su esposa. Y entonces, la verdad cayó sobre Mauricio como un rayo en la oscuridad. Sebastián y Emiliano eran compatibles porque compartían algo más que tipo de sangre. Compartían un padre biológico. Y ese padre era él. El silencio en aquella sala de espera era tan denso que Mauricio podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Padre biológico. Las palabras flotaban en el aire como fantasmas, negándose a desaparecer por más que él quisiera ignorarlas. Eso no puede ser verdad. Mauricio finalmente encontró su voz, aunque sonaba como la de un extraño. Isabel y yo nunca necesitamos donación. Sebastián es mi hijo biológico. Renata lo miraba con esos ojos que ahora parecían cargar el peso de 1000 secretos. Señor Larrazábal, yo solo sé lo que me dijeron en la clínica. El donante era anónimo. Nunca supe su identidad hasta ahora. Pero yo nunca doné nada. Mauricio se levantó, su cuerpo temblando de confusión y negación. Esto tiene que ser un error. Un error del sistema. Una confusión de registros. La doctora Solares intervino con la calma profesional de quien ha presenciado revelaciones familiares devastadoras antes. Señor Larrazábal, la compatibilidad genética no miente. Los marcadores que encontramos entre Sebastián y Emiliano son consistentes con un parentesco de primer grado. Medio hermanos, para ser específicos. ¿Medio hermanos? Sebastián, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Papá, ¿de qué están hablando? ¿Qué tiene que ver yo con el hijo de Renata? Mauricio no podía responder. Su mente estaba atrapada en un laberinto de recuerdos, buscando desesperadamente alguna explicación que tuviera sentido. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, un recuerdo emergió de las profundidades de su memoria. La clínica. Aquella clínica de fertilidad donde Isabel había pasado tantas horas, tantos tratamientos, tantas lágrimas. Él la había acompañado innumerables veces, sosteniéndole la mano mientras los médicos explicaban procedimientos que apenas entendía. Pero hubo una vez, una sola vez. El doctor Castillo,
murmuró Mauricio, más para sí mismo que para los demás. Él me pidió una muestra. Dijo que era para análisis de compatibilidad con Isabel, para asegurarse de que no hubiera problemas genéticos que pudieran afectar al bebé. Renata se tensó visiblemente al escuchar el nombre. ¿Doctor Augusto Castillo? ¿De la Clínica Nueva Vida? Sí. ¿Lo conoces? Era el médico que llevaba mi caso. Renata sintió que sus piernas no la sostenían, y tuvo que sentarse. Él fue quien nos habló de la donación. Dijo que había encontrado un donante perfectamente compatible, que era nuestra mejor oportunidad. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, y la imagen que revelaba era monstruosa. Ese hombre usó mi muestra sin mi consentimiento. La voz de Mauricio se había convertido en un gruñido bajo, peligroso. Me mintió. Les mintió a todos. La doctora Solares frunció el ceño. Señor Larrazábal, si lo que dice es cierto, estamos hablando de violaciones graves a la ética médica, uso no autorizado de material genético, fraude, posiblemente otros delitos. La Clínica Nueva Vida cerró hace años. Renata añadió, su voz distante como si hablara desde otro mundo. Hubo rumores de irregularidades, pero nunca supe los detalles. Para cuando cerraron, mis hijos ya habían nacido y mi esposo había enfermado. Sebastián se dejó caer en una silla, su rostro pálido como el papel. Entonces, ¿ese niño, Emiliano, es mi hermano? Nadie respondió. La pregunta flotó en el aire, pesada con implicaciones que ninguno estaba preparado para procesar. Necesito aire. Mauricio caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se giró hacia Renata, y en sus ojos había algo que ella no había visto antes. No era lástima, no era culpa, era determinación. Voy a encontrar a Castillo. Voy a descubrir exactamente qué hizo y por qué. Y cuando lo haga, va a pagar por cada mentira que nos contó. Salió antes de que nadie pudiera detenerlo. El pasillo del hospital se extendía ante Mauricio como un túnel sin fin. Sus pasos resonaban contra el piso gastado mientras su mente procesaba revelación tras revelación. Tenía otros hijos, 2 niños que habían crecido en la pobreza mientras él nadaba en riqueza. 2 niños cuyo padre biológico vivía en una mansión mientras ellos apenas tenían para comer. Uno de ellos ahora luchaba por su vida en una cama de hospital. Y todo por culpa de un médico que había jugado a ser Dios con las vidas de familias desesperadas. Sacó su teléfono y marcó el número de Gonzalo Medina. El abogado respondió al segundo timbrazo. Mauricio, son las 3 de la mañana. ¿Qué sucede? Necesito que investigues a alguien. Doctor Augusto Castillo, de la Clínica Nueva Vida. Quiero saber dónde está, qué hace ahora, y todo lo que puedas encontrar sobre el cierre de esa clínica. ¿Puedo preguntar para qué? No. Solo hazlo. Y Gonzalo, el proyecto del sector sur. Quiero todos los documentos relacionados con accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de los últimos años. Todo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mauricio, esos documentos están clasificados. Si los saco a la luz, podría haber consecuencias legales para la empresa. Me importa muy poco, Gonzalo. Quiero esos documentos en mi escritorio antes del mediodía. ¿Entendido? Colgó sin esperar respuesta. Cuando regresó a la sala de espera, encontró una escena que no esperaba. Sebastián estaba sentado junto a Renata, hablándole en voz baja. La mujer tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero había algo diferente en su expresión. Ya no era solo dolor, era alivio. El alivio de quien finalmente ha soltado un peso que cargaba hace demasiado tiempo. Siempre supe que había algo, Renata estaba diciendo cuando Mauricio se acercó. Desde que empecé a trabajar en su casa, sentía una conexión que no podía explicar. Veía a Sebastián y algo en mi corazón se movía. Pensé que era porque me recordaba a mis propios hijos. ¿Por eso acariciabas la foto de mi madre? Sebastián preguntó suavemente. Te vi una vez hace tiempo. Pensé que era extraño, pero nunca dije nada. Renata asintió. Su madre fue la única persona en esa clínica que me trató como ser humano. Las otras parejas nos miraban como si fuéramos menos, como si la infertilidad fuera una enfermedad contagiosa. Pero Isabel, ella se sentó conmigo una tarde cuando mi esposo no pudo acompañarme. Me sostuvo la mano mientras lloraba. Me dijo que no importaba cómo llegaran nuestros hijos. Lo que importaba era el amor que les daríamos. Mauricio sintió que algo se rompía dentro de él. Ese era exactamente el tipo de cosa que Isabel habría hecho. Su esposa, quien veía bondad donde otros veían diferencias.
quien extendía la mano donde otros cruzaban la calle. Isabel nunca me habló de ti, dijo Mauricio, su voz ronca. Probablemente no me recordaba. Renata se encogió de hombros. Para ella fue un momento de compasión entre muchos. Para mí fue un salvavidas en medio de un océano de desesperación. ¿Por qué nunca dijiste nada? Cuando empezaste a trabajar en mi casa, ¿por qué no mencionaste que conocías a Isabel? Renata lo miró con una tristeza antigua. Porque cuando llegué a su puerta buscando trabajo, su esposa ya había fallecido. ¿Qué iba a decir? ¿Que una vez en una sala de espera, ella me mostró bondad? No quería parecer oportunista. No quería que pensara que usaba ese recuerdo para ganar su favor. ¿Y lo del donante? ¿Realmente no sabías que podría ser yo? ¿Cómo iba a saberlo? Renata levantó las manos en un gesto de impotencia. Los donantes eran anónimos. El doctor Castillo nos aseguró que nunca sabríamos quién era, y que él nunca sabría quiénes éramos nosotros. Se suponía que era un sistema seguro, diseñado para proteger a todos. La ironía era aplastante. Un sistema diseñado para proteger había terminado destruyendo vidas. Secretos que debían permanecer enterrados habían germinado en tragedias que ahora los conectaban de maneras imposibles de ignorar. La puerta de la sala se abrió y la doctora Solares entró nuevamente, esta vez con una tableta en las manos. Señor Larrazábal, tengo noticias sobre Emiliano. Todos se tensaron inmediatamente. Logramos estabilizar la infección, pero su cuerpo está muy débil. Necesita el trasplante lo antes posible. Con la compatibilidad de Sebastián, podríamos programar el procedimiento dentro de las próximas semanas si él está dispuesto a ser donante. Todas las miradas se dirigieron hacia Sebastián. El joven había permanecido en silencio durante los últimos minutos, procesando la avalancha de información que había recibido. Ahora, con todos esperando su respuesta, pareció encogerse bajo el peso de la decisión. Yo, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sebastián, no tienes que decidir ahora. Mauricio se acercó a su hijo. Esto es mucho para procesar. Necesitas tiempo para... No, Sebastián lo interrumpió, levantándose. No necesito tiempo. Caminó hacia la ventana que daba al pasillo de oncología, sus ojos fijos en la puerta de la habitación donde Emiliano descansaba. Durante años me sentí vacío, dijo sin girarse. Después de que mamá murió, sentí que una parte de mí se fue con ella. Busqué llenar ese vacío con cosas que casi me destruyen. Tomé decisiones que lastimaron a papá, que lastimaron a todos a mi alrededor. Se giró y había lágrimas en sus ojos. Pero ahora descubro que tengo un hermano que está muriendo mientras yo estoy aquí, perfectamente sano, con la capacidad de salvarlo. Caminó hacia Renata y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Señora Renata, sé que no me conoce. Sé que probablemente tiene razones para desconfiar de mi familia, pero ese niño en esa habitación comparte mi sangre. Es mi hermano, aunque ninguno de nosotros lo supiera hasta hoy. Y si hay algo que puedo hacer para salvarlo, lo voy a hacer. Renata sollozaba abiertamente, incapaz de contener la emoción que la desbordaba. ¿Por qué?, logró preguntar entre lágrimas. ¿Por qué harías esto por alguien que acabas de conocer? Porque es lo correcto, Sebastián respondió simplemente. Y porque mi madre habría querido que lo hiciera. Ella creía que las personas estamos conectadas de maneras que no podemos ver. Tal vez tenía razón. Tal vez siempre estuvimos destinados a encontrarnos. Mauricio observaba la escena con el corazón en la garganta. Este joven frente a él, este hijo que había dado por perdido tantas veces, estaba demostrando una madurez y una compasión que lo dejaban sin palabras. Estoy orgulloso de ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tu madre estaría orgullosa de ti. Sebastián lo miró, y por primera vez en años, no había resentimiento en sus ojos. Solo había amor, dolor, y la esperanza frágil de una reconciliación que ambos necesitaban. Doctora, Sebastián se dirigió a la doctora Solares. ¿Qué necesito hacer para que esto suceda? La doctora sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Primero necesitamos hacer más estudios para confirmar la compatibilidad completa. Luego, hay un proceso de preparación que toma varios días. Pero si todo sale bien, podríamos hacer el trasplante pronto. Entonces empecemos. Mientras la doctora guiaba a Sebastián hacia otra área del hospital para comenzar los estudios preliminares, Mauricio y Renata quedaron solos en la sala de espera.
El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era el silencio de dos personas que habían atravesado juntas algo que los había cambiado para siempre. Hay algo más que necesito contarte. Mauricio habló finalmente. Sobre el proyecto del sector sur. Renata se tensó visiblemente. Ese proyecto va a demoler mi casa. Lo sé. Recibí el aviso hace semanas. Lo sé. Y por eso voy a cancelarlo. Renata lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Cancelarlo? Pero sus socios, su empresa, el dinero. El dinero no vale nada si se construye sobre el sufrimiento de otros. Mauricio la interrumpió. Tu esposo murió en mis construcciones. Otros como él probablemente también. He pasado años ignorando las consecuencias de mis decisiones porque era más fácil no ver. Pero ya no puedo seguir así. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que comenzaba a despertar con los primeros rayos del amanecer. Voy a investigar cada accidente, cada enfermedad, cada muerte que haya ocurrido en mis proyectos. Y voy a compensar a cada familia afectada. No porque me obligue la ley, sino porque es lo correcto. ¿Y el barrio? Las familias que viven ahí. El proyecto se cancelará. Buscaré otra ubicación, una que no requiera desplazar a nadie. Y voy a crear un fondo para mejorar las condiciones de ese barrio. Escuelas, clínicas, viviendas dignas. Todo lo que debería haber existido desde el principio. Renata se levantó y caminó hacia él. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cambiar todo de repente? Mauricio se giró para mirarla. Porque hace 2 noches seguí a mi empleada doméstica por las calles oscuras de la ciudad. Y lo que descubrí no fue solo tu secreto, Renata. Descubrí que había estado viviendo mi vida completamente equivocado. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Mauricio sonó. Era Gonzalo. Mauricio, encontré información sobre el doctor Castillo, y no te va a gustar lo que descubrí. Dime, la clínica Nueva Vida no cerró por irregularidades menores. Cerró porque Castillo estaba vendiendo material genético de donantes a múltiples familias sin su consentimiento. Hay al menos 12 casos documentados. Probablemente más. Mauricio sintió la sangre helarse en sus venas. 12 casos. Y eso no es todo. Castillo no desapareció después del cierre. Cambió su nombre y abrió otra clínica. Y adivina quién es uno de sus principales inversores. ¿O quién? La respuesta que Gonzalo dio hizo que el mundo de Mauricio se tambaleara una vez más. Tu socio mayoritario, Ricardo Montero, el mismo que ha estado presionando por el proyecto del sector sur. El teléfono casi se le cayó de las manos. Ricardo Montero, el hombre en quien había confiado durante décadas. El padrino de Sebastián, el amigo que había consolado a Mauricio cuando Isabel murió. Todo había sido una mentira. Y ahora, Mauricio entendía que la batalla por la verdad apenas estaba comenzando. Las horas siguientes fueron un torbellino de decisiones que cambiarían el rumbo de muchas vidas. Mauricio dejó a Renata en el hospital junto a Sebastián, quien ya había comenzado los estudios preliminares para la donación. El joven había demostrado una determinación que su padre no le conocía, respondiendo cada pregunta de los médicos con una calma que desmentía la tormenta emocional que todos estaban atravesando. «Cuida de ella», le había dicho Sebastián antes de que Mauricio se marchara, señalando hacia la habitación donde Emiliano descansaba. «Y cuando vuelvas, quiero saber toda la verdad sobre lo que descubras». Mauricio asintió. Su hijo merecía respuestas. Todos las merecían. El amanecer pintaba el cielo de tonos naranjas cuando Mauricio llegó a las oficinas de Corporación Larrazábal. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente contra el horizonte, un monumento a décadas de ambición y éxito empresarial. Pero ahora, mientras atravesaba las puertas automáticas, Mauricio lo veía con otros ojos. Veía los cimientos podridos que sostenían toda esa grandeza. Gonzalo Medina lo esperaba en su despacho con una carpeta gruesa sobre el escritorio. No dormí en toda la noche investigando. El abogado tenía ojeras profundas y la corbata aflojada. Lo que encontré es peor de lo que imaginaba. Muéstrame todo. Gonzalo abrió la carpeta revelando documentos, fotografías y registros bancarios. El doctor Augusto Castillo ahora se llama Augusto Villanueva. Después del cierre de la clínica Nueva Vida, esperó un par de años y abrió otro centro de fertilidad llamado Instituto de Reproducción Asistida del Valle. Ricardo Montero aparece como inversor principal desde el inicio. ¿Cómo es posible que nunca me enterara de esto?
porque Montero usó una red de empresas fantasma para ocultar su participación. Tuve que rastrear 6 capas de sociedades anónimas para encontrar la conexión. Mauricio examinó los documentos con manos que apenas podían contener el temblor. V. Roskosnom zale odnogo izamiache doroheiache restoranov goroda karila praivigna atmosfera bogatest baisa mouverenosti. Frustalnie lustrio trazalis v emramornom polu oficianti de veigalis besumno slovnoteni agosti goborili priglusenimi golosami obsuzda aes delkina milioni. V. etot